Muy buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es bueno estar acá una vez más estudiando la palabra del Señor. Hoy viernes, como ya es de costumbre, los viernes estamos leyendo el libro de Hechos. Este viernes y posiblemente el que sigue, y terminamos con este libro, y con la ayuda de Dios iniciaremos otro más. Estaremos leyendo cada uno de los libros que podamos acá en este canal, así que hazlo ya tu canal si todavía no te has inscrito, que sea tu momento de estudio si todavía no tienes un momento de estudio, y acá juntos podemos ir aprendiendo y conociendo la preciosa palabra del Señor, viendo los retos también que esto conlleva. Trata de que el estudio de la palabra en tu vida no sea solamente mero conocimiento, mera información que adquieres, sino que también sea ese reto en la vida que debemos nosotros tomar para ir transformando, con la ayuda del Espíritu de Dios, ir transformando nuestra vida. Recuerda que todo esto es para la gloria del Señor. Así que vamos a iniciar. Esto está un poquito largo, parece. Así que vamos a cortarlo por ahí. Ok, así que capítulo 27 del libro de Hechos, tu Biblia abierta, tu cuadernito, tu marcador, tu lápiz, lo que necesites para que podamos ir aprendiendo y tomando nota de lo que aprendamos y conozcamos el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro de los Hechos que hemos venido estudiando ya desde hace varias semanas, varios meses. Hemos venido aprendiendo bastante, hemos venido en la compañía de Lucas, nos ha venido guiando por todo este recorrido de Hechos, y hemos visto los retos, hemos visto la obra de tus manos, hemos visto el poder manifestado en tu iglesia, hemos visto la iglesia obediente, hemos visto una iglesia que honraba tu nombre, hemos visto a una iglesia que se esforzaba cumpliendo tu voluntad, alcanzando vidas, luchando y esforzándose para hacer tu santa voluntad. Mi Dios, ayúdanos a nosotros a que podamos de una u otra forma imitar la vida de estos hombres, que nos damos cuenta de que su vida eras tú, y por eso la entrega tan grande, y por eso no hay miedo a la muerte, sino que se abraza la crisis y la angustia, entendiendo de que es por la buena y sana dirección que tu Espíritu da, aunque los conflictos crucen en el camino. Pero entre todo ese montón de dificultades hemos visto también tu mano obrando y fortaleciendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir los pasos de estas personas que hemos estudiado en el libro de Hechos. Ya casi terminamos este libro y tenemos muchos retos en nuestro corazón. Danos la sabiduría y la fortaleza para cumplirlos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano. Hemos recorrido bastante este libro de Hechos y es muy común leerlo, ver los acontecimientos que han pasado cada uno de estos hombres, ver las dificultades a las que se enfrentaron, y todo por el hecho de escuchar la voz de Dios y seguir la instrucción de Dios. Vemos las angustias que Pablo ha pasado, y el día de hoy veremos otra que pasó, un naufragio. Sin embargo, se mantuvo firme, se mantuvo parado en la responsabilidad y en el compromiso. Estos son los ejemplos que tú y yo tenemos que ver y tenemos que imitar. Pablo decía: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y vemos a un hombre entregado a la obra. En ningún momento le hemos visto a Pablo enfocándose en sí mismo, sino que todo lo que hacía era esforzarse para cumplir la obra del Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos imitar. Es un reto, simplemente la lectura de este libro y ver el esfuerzo de Pablo, ver el esfuerzo de cada uno de los que aparecen en este libro. Pone un reto en nuestras vidas y nos hace y nos obliga a hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿cuál es el legado que nosotros dejaremos a la iglesia? ¿Cuál es el legado que nosotros dejaremos a las futuras generaciones de cristianos? Escribe
tus comentarios, mi hermano, mi hermana. ¿Cuál será el legado que tú dejarás a las siguientes generaciones? Vamos a ir pues al libro de Hechos, capítulo 27, leyendo lo que la palabra del Señor nos está mostrando aquí, ¿no? Ok, dice verso 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, recuerda el vocabulario muestra de que Lucas va ahí también, dice, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramitena, es el nombre del puerto, está registrada la barca en el área, dice que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, o sea que le dio un buen trato a Pablo, y haciéndonos a la vela desde ahí, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hoy llegaron a Sidón y hubo un permiso de parte de Julio para con Pablo, para que pueda visitar amistades y las amistades puedan servirle, qué sé yo. Vemos ahí la gracia en que ya había caído Pablo de pronto con estos personajes, ¿no? Dice el verso 4, y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre. Sotavento quiere decir que va en contra del viento, o sea, el viento que viene de Chipre, en contra de ese viento están navegando. A Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Dice, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina, o sea, que viene de Alejandría, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Verso 7. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta. Sotavento dijimos que era en contra del viento, el viento que viene de Creta en contra de ese viento, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, navegaron por toda la orilla, por toda la costa, tratando de vencer el viento. Dice que costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, este es lo que hoy conocemos como el Yom Kippur, el día de las... aquí estamos hablando del tiempo del ayuno, las fiestas del ayuno que hacía el pueblo judío, aproximadamente por octubre. Ahorita estamos en octubre, aproximadamente por las fechas de octubre caían esas fiestas del ayuno, ¿no? Donde se presentaban los sacrificios. Entonces, pasando ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, verso 10, ¿no? Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pues Pablo da un anuncio. Pablo dice, hey, esta tormenta está amenazando la barca y es muy probable de que vayamos a morir, vayamos a tener un accidente o una catástrofe, y no solo vamos a perder lo material, sino que también hay vidas que están en juego. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Bueno, esto era muy obvio, muy natural, creo yo, porque este es un preso, pasajero, y hay un responsable que es el capitán del barco. Por alguna razón es el capitán del barco, ¿no? Por alguna razón el piloto y el patrón de pronto tienen mayor conocimiento de la capacidad del barco, tienen mayor conocimiento del mar. Ese es su trabajo, esa es su tarea. Bueno, era muy obvio, creo yo, que el centurión le diera más crédito a lo que el piloto y el patrón de la nave decía que a lo que Pablo decía, ¿no? Porque Pablo es el preso, así que no podemos culparlo. Digo esto, ¿no? Porque lo que sucede es una desgracia y dijéramos nosotros, ay, le hubieran escuchado a Pablo, Pablo tenía la razón.
Pero si nosotros hubiéramos estado en esa situación, quizá nos hubiéramos acercado a la persona que tiene mayor conocimiento para ver cuáles son sus consejos, para ver cuál es la dirección. Y eso es sabio que cada uno de nosotros hagamos en una circunstancia difícil, que nos acerquemos a aquella persona que tiene mayor experiencia. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener mejores resultados. Bueno, en este caso fue un poco diferente, pero de todas maneras, tratando de defender al centurión, no podríamos culparle a quien decidió escuchar más, ¿no? Verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, o sea, no era algo grato poder estar ahí. Recuerda que está el viento, el frío, ya el invierno y todo eso. Dice, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Entonces llegaron a un acuerdo. Es mejor que nos vayamos de aquí, vayamos para otro lugar, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, a invernar ahí. Un lugar un poco más seguro, quizá menos, un lugar estratégico donde los vientos quizá no sean tan fuertes. Ojalá y podamos llegar para ahí, así que agarremos el camino para allá. Aquí vemos a un Pablo dando un consejo acerca de la situación que se está viviendo, pero no hay credibilidad. Él es un prisionero, es un misionero, es un predicador, es un evangelista, ¿no? Algo interesante de Lucas es de que la terminología que usa Lucas son términos de estas personas que andan en el mar, como zarpar y ese tipo de vocabulario. Nos damos cuenta de que Lucas tiene un buen conocimiento. Es una persona que ha estudiado, es una persona conocedora, y eso es lo que ayuda a enriquecer sus escritos, porque el conocimiento que tiene nos puede dar frases más acertadas, información más acertada, para que nosotros podamos en nuestra mente ir creando la imagen. No sé si en la lectura, mi hermano, fuiste creando esta especie de película, ¿no?, de lo que está sucediendo ahí. Es una lectura bastante interesante. La vamos a hacer total para que no perdamos el hilo, y después regresaremos a preguntarnos, a cuestionarnos algunos detalles que pueden ser beneficiosos para la edificación nuestra, para la edificación en nuestra vida espiritual. Recuerda que ese es el cometido, eso es lo importante, ¿no? Entonces ya tenemos a un Pablo que ha zarpado, hay un barco que está corriendo peligro. Hay un consejo que Pablo dio que no se le escuchó, se le puso más atención al consejo de aquellos otros que tienen experiencia, pero el asunto parece que no va a funcionar como se espera. Verso 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, como que ya se calmó el viento, como que esto es lo que estábamos esperando y deseando. Este es el momento de poder avanzar con esta barca, ¿no? Dice, ya que tenían lo que deseaban, levaron anclas, o sea, las levantaron e iban costeando Creta. Y ves el vocabulario que usa Lucas, un vocabulario muy propio para lo que está sucediendo ahí en cuanto a este vocabulario marino, si pudiéramos ponerle así. Verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, vino este viento fuerte. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No pudimos vencer el viento, así que se dejaron llevar por el viento. Verso 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el barquito salvavidas, esa lancha salvavidas que todos los barcos tienen. En caso de una emergencia, pues ahí algunos pueden salvarse, ¿no? Entonces dice que con dificultad pudieron recoger el esquife. Y una vez lo subieron a bordo, subieron el esquife, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces podemos imaginarnos todo el esfuerzo, la lucha, quizá el pánico, el miedo que está pasando toda la gente ahí, que no es un pequeño grupo de personas, déjame decirte, ya encontraremos el número de cuántos son los que van ahí. Así que podemos imaginarnos toda la lucha, todo el esfuerzo tratando de salvar la nave, salvar las vidas, salvar el cargamento, todo lo que va en ese barco. Pero ya quedaron a la deriva. Verso
18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, dice verso 19. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y Lucas aquí nos da un pequeño resumen en cuanto al tiempo y en cuanto a la situación que se está viviendo. No han visto el sol ni las estrellas por muchos días, esa oscuridad. No solo eso, la tormenta fuerte no se ha detenido. Dice que es una tempestad no pequeña. ¿Y qué es lo que está sucediendo con ellos? Están perdiendo la esperanza de salvarse. Hermano, ¿qué harías tú en medio de esta situación? ¿Cuál sería tu respuesta ante esta crisis? Tomando en cuenta de que eres creyente, ¿cuál sería tu respuesta en medio de esta dificultad? ¿Estarías entre los que pierden la esperanza? ¿Estarías entre los que están asustados? ¿O estarías entre aquellos que pudieran ser los que buscan soluciones para que las vidas se salven? ¿En qué lugar te miras tú, hermano y hermana? Porque como cristianos debemos ser luz en medio de cualquiera que sean las circunstancias que están alrededor nuestro. Imagínate acá a los cristianos asustados, llorando porque van a perder la vida, cuando ellos muchas veces han dicho de que el morir es ganancia. ¿Te imaginas la contradicción? Estar asustado ante la muerte cuando creemos que morir es ganancia. Así que debemos nosotros poner en práctica todo lo que conocemos en cualquiera de las circunstancias que nosotros nos enfrentemos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y Pablo no está recriminando de que no le hayan escuchado. Yo creo que él también entiende de que hubiera sido bueno que le escucharan, y él entiende del por qué no le escucharon. Hay otros que tenían mayor experiencia. Sin embargo, Pablo hace mención de esto. ¿Pero por qué hace mención de esto? Porque al hacer mención de esto le da credibilidad al posible consejo que pueda traer ahora. Dice Pablo, habría sido bueno si me hubieran escuchado, ¿no? Pero no es una recriminación. Verso 22. Pero ahora, o sea, no está todo perdido. Podemos quizás hacer algo. Os exhorto a tener buen ánimo. Y viene Pablo, verso 22, diciéndole a la gente: tengan buen ánimo. No se les baje el ánimo ni pierdan la esperanza, aunque la situación parece que no tiene esperanza. Este es Pablo en medio de esta desgracia. Dice, porque esta noche, verso 23, y ahora vemos de dónde viene la fortaleza de Pablo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo le dice a la gente, no se preocupen. El Señor mandó un mensajero. El mensajero del Señor me visitó y me dio buenas noticias. Las buenas noticias es de que yo tengo que ir a comparecer contra César. Voy para Roma. Así que quiere esto decir de que para allá voy a llegar. Y no está hablando solamente de su vida. Dice aquí también: y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y esto pudiera ayudarnos a saber una de las cosas que Pablo estaba haciendo en medio de la desgracia. Seguramente Pablo estaba tirado en oración, también rogándole a Dios de que pusiera su mano en medio de la situación. Y parte del ruego, estoy seguro, que está haciendo Pablo es de que no hayan pérdidas humanas. Dice el verso 22, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Lo material se va a perder, pero la vida se va a proteger. Pablo, tranquilo, todos van a vivir. Y este es el anuncio que él está dando a la gente. Trata de ponerte en las sandalias de toda esta gente que está ahí adentro. ¿Cómo recibirías el mensaje
cuando no has visto el sol, no has visto las estrellas, cuando la esperanza se está perdiendo, cuando la tormenta no cesa, ¿cómo recibirías tú el mensaje de alguien diciendo, no te preocupes, Dios está en control y vamos a salir de esto? ¿Serías tú capaz de tranquilizar tu espíritu? ¿Serían esas palabras tendrían el poder suficiente para tranquilizar tu espíritu en medio de la crisis? Bueno, estas preguntas son las que nos tenemos que hacer. Estas historias ponen retos a nuestro cristianismo. ¿Cómo el cristiano debiera responder ante estas situaciones y ante estas crisis, ¿no? Verso 25. Por tanto, dice Pablo, o sea, ya que tenemos estas buenas noticias, tengan buen ánimo, les vuelve a decir por segunda vez, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo tengo la plena confianza en Dios. Tranquilos ustedes, confíen. Dice, y con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, vamos a llegar a algún lugar, de eso estoy seguro. Y Pablo tiene ahora el compromiso de contagiarles con su tranquilidad y con su confianza. Verso 27. Venida la 14ª noche, la noche número 14, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Recuerda que está muy oscuro, la tormenta sigue, los vientos, no han visto el sol, no han visto las estrellas para poderse dirigir, usan las estrellas para dirigirse. Y entonces dice, yo creo que estamos cerca de la tierra. Dice, y echando sonda, o sea, echaron una cuerda, hallaron 20 brazas. Es una medida de longitud. Dice, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Hallaron 5 menos. Quiere decir de que el fondo está mucho más cerca, y eso quiere decir nos estamos acercando a tierra, ¿no? Entonces dice el verso 29, y temiendo dar en escollos, o sea, en las piedras que están ahí entre el agua, teniendo miedo de dar golpes contra eso, echaron 4 anclas por la popa, ¿no? Y ansiaban que se hiciese de día. Volviendo a echar la sonda, hallaron que habían 15 brazas. Se está acercando el suelo, posiblemente rocas donde vamos a tocar, y en la velocidad que vamos y la forma que vamos, posiblemente vamos a dar un golpe ahí. Así que tiran las anclas en popa, la parte de atrás del barco, para poder detenerlo. Dice, y ansiaban que se hiciese de día. Está los marineros entrando en ansiedad. Puedes imaginarte la escena, mi hermano. La barca en las aguas turbulentas, el viento golpeando, la amenaza de que la vida se pierde, la esperanza se está acabando. No han visto el sol, no han visto las estrellas para poder dirigirse. De pronto han visto una sombra que pareciera una isla, pero no saben qué tan cerca están. Tiran algo para medir, se dan cuenta de que están cerca y dicen, oye, a la velocidad que vamos a ir a estrellarnos. Tiren las anclas para que podamos detener el barco. Y me imagino esa escena bien emocionante, esa escena para una película, ¿no? Bien emocionante la escena. Y en medio de eso está el creyente que debe ser luz. Ten en mente eso, mi hermano. Dice el verso 29 que temían dar los golpes, así que ansiaban que se hiciese de noche. Verso 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife, ¿recuerdas la lancha de salvavidas? Al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, ¿no? Como que vamos a tirar las anclas, pero en realidad estamos bajando el barquito de salvavidas para escaparnos de aquí y salvar nuestras vidas. Entonces Pablo, verso 31, le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si estos marineros, que son los responsables de manejar el barco, que saben dónde están las cosas, son los que tienen la sabiduría para saber cómo este barco tiene que moverse y manejarse en medio de las dificultades, si estos se van, ustedes, y mira la palabra de Pablo, dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros, o sea, ustedes, porque él está seguro que va a salvarse y él está seguro que va a estar delante de César,
Así que si hay alguien que va a morir, Pablo dice, no voy a ser yo, seguramente van a ser ustedes. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces cortaron los lazos de la lanchita salvavidas y que se pierda en el mar. Ahora sí, se quedaron todos en el barco sin forma de salir. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ya llevas 14 días sin comer. Hay que comer algo. Y él los exhortaba a que comiesen. Por tanto os ruego, y mira la súplica de Pablo, les ruego que por favor coman. Es por el bien de ustedes, es por la salud de ustedes. Recuerden que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Coman, anímense, aliméntense, fortalezcanse. Nada ganan con no comer. Nada ganan con afligirse. Nada ganan con entristecerse. La voluntad de Dios se va a hacer. Y en este caso, dice Pablo, la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios es de que se salven las vidas y que solo lo material se pierda. Dice verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces pone el ejemplo. No solo les motiva a hacer algo, sino que pone el ejemplo. ¿Y qué es el resultado? Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, pues también comieron. Y vemos ahí a la multitud ahora siguiendo. Y mira lo que dice el verso 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Era un grupo pequeño. Te puedes imaginar el caos que se arma con 276 personas, con ansiedad, con miedo, con pánico, sin esperanza. Verso 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya comimos, ya estamos satisfechos, tenemos suficiente energía ahora en nuestros cuerpos. Deshagámonos del peso extra que tiene el barco para que así podamos rescatarnos. Tiremos el peso que pudiera haber de más. Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Vemos allá, no sé qué isla es esa, no sé qué lugar es ese, pero tiene playa. Y ahí podemos llevar el barco y ahí se va a quedar trabado entre la arena o entre algunas piedras y vamos a poder nosotros salvarnos. Dice verso 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, logrando también las amarras del timón, e izada el viento a vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, o sea, 2 aguas se encontraban ahí, hicieron encallar la nave. Quedó trabada la nave ahí y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría, o sea, la proa es la parte de enfrente y la popa, que es la parte de atrás, se abría con la violencia del mar. Puedes imaginarte el barco que queda trabado, ya no se puede mover y la parte de atrás se está rompiendo por las olas y la fuerza del mar. Tremenda descripción de la escena que Lucas nos está dando. Nos invita a imaginarnos. Mi hermano, esto lo tienes que volver a leer tú e imaginarte toda la escena. Si hay alguna especie de vocabulario que no entiendes acá en cuanto a proa, en cuanto a popa, encallar y todo ese tipo de cosas, investígalas para que le halles el sabor a la escena, a lo que Lucas nos está contando, ¿no? Dice el verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Dijeron: vamos a poner de acuerdo, los presos se nos van a escapar, matémoslos a todos para que ninguno se fugue nadando. Verso 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra.
Entonces los soldados dicen, vamos a matar a los soldados, a los presos, porque estos van a escapar y nosotros vamos a morir. Recuerda que si los soldados escapan, si los presos escapan, los soldados son los que van a tener que pagar con su vida. Entonces mejor que mueran ellos, vamos a matarlos. Y el centurión, que es el jefe, les dice, no lo hagan, al contrario, aquellos que saben nadar, que salgan nadando y salven la vida. Y lo hizo con el deseo de ayudar a Pablo. Recuerda que Pablo tuvo una visión, Pablo tuvo una visita divina en medio seguramente de su oración. Pablo tuvo el buen consejo al principio que no se le escuchó, pero ahora dio otra vez un consejo y ahora sí se le escuchó. Se animaron, comieron y las cosas tienen ahora esperanza, ¿no? Verso 44. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y termina Lucas este capítulo. Unos salieron nadando, los que saben nadar. Los que no saben nadar, agárrense de algún trozo de madera, agárrense de algo que está flotando, agárrense de alguna cuerda, qué sé yo, y así van a poder salvarse. Y se salvaron todas las vidas. Tremenda escena, mi hermano. Léela otra vez porque está muy emocionante. Pero debemos cuestionarnos algunas cosas también en toda esta historia, ¿sí? Recuerda que estamos tratando al máximo de fortalecer nuestra espiritualidad. Y quizá alguna pregunta que tú debieras responder sería, ¿dónde ves la soberanía de Dios en esta historia? ¿Dónde miras la soberanía de Dios? Vemos a un Dios soberano que tiene la capacidad de hacer y deshacer. Pero vemos a un Dios soberano que le dice a Pablo, estas vidas se van a salvar. La nave se va a perder, pero las vidas se van a salvar. Y la vida fue amenazada por las tormentas. La vida fue amenazada por la ansiedad y el estrés. La vida fue amenazada por la falta de comida. No habían comido en 14 días. La vida fue amenazada por los soldados cuando dijeron vamos a matarlos. Todos esos eventos pudieran haber atacado la fe de Pablo. Por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. Porque tarde o temprano pasaremos circunstancias donde debemos ser luz en medio del estrés, en medio de la ansiedad, en medio de la dificultad. Vemos aquí a un Pablo atreviéndose a creerle a Dios. Mi hermano, te exhorto a que le creas a Dios. Sea cual sea tu tormenta que estés pasando, y quizá ya pasaron muchos días, y quizá hace mucho que no ves el sol y no ves las estrellas, pero si tienes una promesa de Dios, agárrate de esa promesa de Dios. Aférrate a la verdad de Dios. Créele aunque las circunstancias sean contrarias. Aunque las circunstancias sean contrarias. Atrévete a creerle a Dios. Vemos a un Dios soberano actuando en medio de las tormentas. Y este no es el resultado del pecado de alguien más. No, este es un acto de la naturaleza. Una tormenta que duró días, ¿no? Y ahí podemos identificar la obra del Señor. Otra pregunta que debiéramos nosotros respondernos, mi hermano, mi hermana. ¿Está Dios obligado a rescatar al cristiano? No, deja la formulo mejor. Aquí las escribí. ¿Está Dios obligado a detener las dificultades o las desgracias que pudieran llegar al creyente? ¿Tú qué crees, mi hermano? ¿Está Dios obligado a protegerte de cualquier desgracia? A meterte en a poner una especie de protección en ti donde la desgracia y la dificultad no llegue a tu vida. ¿Está Dios obligado a eso? Algunos enseñan que sí, pero estas historias nos demuestran de que no. Porque Dios pudo haber detenido la tormenta, pero no lo hizo. Dios pudo haber puesto sabiduría en los marineros para que escucharan el consejo de Pablo, pero no se hizo así.
Dios hubiera podido, aún en medio de la tormenta, así como Jesús caminó y Pedro caminó en la tormenta, hubiera podido haber hecho que esta nave pasara por en medio de la tormenta de una forma milagrosa y que nada le pasara, pero no lo hizo. Mi hermano, Dios no está obligado a protegernos de las dificultades y de las amenazas que tiene nuestra vida terrenal. Y quizá esto choque con algunos, con aquellos que tienen el evangelio de la prosperidad, donde todo les va a ir bien, donde no van a pasar dificultades, donde no van a pasar ningún problemas. Esta historia nos muestra la realidad de la vida del creyente, que va a enfrentar dificultades, va a enfrentar tormentas, va a enfrentar desgracias, pero en medio de eso debe seguir confiando en el Señor, a pesar de que su Señor, a pesar de que nuestro Señor no quite la tormenta. Debemos atrevernos a vivir fieles en medio de la tormenta. Recuerda que si morimos, para el Señor morimos. Y el morir, dice la Escritura, que es ganancia. Creamos esas palabras, mi hermano. Así que Dios no está obligado, mi hermano, mi hermana, a rescatarnos de todas las crisis que pudieran suceder. Incluso si son crisis donde nosotros fuimos culpables. Aquí hubo insensatez en la gente, porque hubo el consejo sabio para que no salieran de Creta. Sin embargo, se ignoró ese consejo. Y ahí vemos la insensatez obrando en los marineros, la insensatez obrando en el centurión y los soldados, y llegó la desgracia. Sin embargo, en medio de la insensatez, todavía Dios, en su gran misericordia y amor, pone su mano y trae protección, trae liberación y trae ayuda y trae fortaleza. Salvó todas las vidas. El barco se perdió, pero todas las vidas se salvaron. Tremendo milagro del Señor, ¿no? Así que vemos a un Dios respondiendo ante la insensatez de la humanidad, respondiendo con amor, respondiendo con esperanza, respondiendo con una salida. Mi hermano, la tormenta puede ser muy fuerte, pero siempre va a haber una playa, y quizá una playa desconocida como la de ellos, donde nuestra barca pueda encallar y quizá hacerse pedazos, pero que la vida se salve. Oh, mi hermano, muchas veces hemos encontrado esa playa, donde hemos llegado hecho pedazos, pero vivos. Y si estamos vivos, podemos restaurar lo perdido en el poder del Señor. Gloria sea a nuestro Dios. Como Dios, mi hermano, tomando en cuenta eso, cómo Dios ha respondido ante tu insensatez. Aquellas veces que recibiste el consejo sabio pero que no lo escuchaste. Aquellas veces que creías que no necesitabas seguir el consejo, hiciste tu voluntad y llegó la desgracia. ¿Cómo Dios respondió en medio de esa insensatez? Sí, posiblemente te ha pasado algo de esa forma, de esa índole, ¿no? Para que meditemos, para que pensemos, recordemos, hemos tenido una historia con Dios. Seguramente el Señor ha obrado de forma misericordiosa, y eso es para que alabemos y honremos y demos gracias a nuestro Señor. Otra pregunta para que puedas meditar, mi hermano. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación que pudiéramos enfrentar al vernos en medio de dificultades y no ver la mano de Dios ayudándonos? ¿Cuál pudiera ser la tentación? ¿Cuál pudo haber sido la posible tentación de Pablo, de Lucas, que va también ahí? ¿Cuál pudiera haber sido la tentación en medio de la tormenta? Quizá una queja ante Dios, quizá un Dios mío, te has olvidado de nosotros, ¿qué pasó con tu poder? Quizá un Dios mío, ya no nos amas porque no nos proteges, porque no salvas nuestra vida, porque no vienes y corres y nos salvas de una forma milagrosa. Quizás es una tentación en la que pudiera haberse enfrentado ellos. ¿Cuál sería la tentación a la que nosotros nos enfrentamos cuando llegan las crisis y las dificultades? Quizá ya no creer en Dios, quizá alejar nuestra fe, nuestra fidelidad. Muchas veces bajamos la guardia
y ya no somos tan fieles, porque como Dios no hace como nosotros creemos que debe hacer, entonces le castigamos nosotros con nuestro rechazo y con nuestro enojo y con nuestro desánimo. Ya no vamos a hacer las cosas que nos has pedido hacer. Ya no voy a evangelizar, ya no voy a alcanzar más vidas para ti. Ya no me voy a esforzar en tu obra. Y tratamos de castigar a Dios de esa manera. Algo muy tonto de nuestra parte. Pero esa es una tentación en la que muchos han caído en el camino del Señor, porque las crisis han llegado. Recuerdo de una hermana que me comentaba de otra hermana. Esto quiere decir que a mí me contaron el chisme por tercera vez. Y le contaba de esta persona, ella contaba de esta persona que le servía al Señor, estaba involucrada. Y cuando ella decía le sirve al Señor, quería decir que estaba involucrada en las actividades de la iglesia, de la congregación. A veces limitamos nuestro servir a Dios a actividades de la congregación. Y le llegaron desgracias a esta persona. Y entonces ya no siguió haciendo el trabajo que hacía en la congregación. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, dijo: porque le he servido mucho a Dios. Y ahora que estoy en necesidad no me ha ayudado. Y entonces le dio la espalda al Señor. Y esa actitud es muy común en personas que asisten a alguna congregación. Es muy común, y entonces es necesario que nosotros cuestionemos nuestra fe. Nuestra fe está parada en la respuesta de Dios ante nuestras crisis, o nuestra fe está parada en el evento de la cruz y Jesucristo. Nuestra fe está cimentada sobre los beneficios que podemos ganar de Dios, o nuestra fe está cimentada en la verdad de Dios. ¿Dónde estaba cimentada la fe de Pablo, que fue capaz de ser luz en medio de esta tormenta y desgracia? Que fue capaz de inyectar ánimo a los que estaban naufragando, y fue capaz de levantar el ánimo de estos. Les empujó a comer, y tanto así que el centurión fue movido a misericordia, y también impidió que los soldados le quitaran la vida a los presos. Debemos ser luz, mi hermano, en medio de la oscuridad. Otra pregunta que pudiéramos hacernos, mi hermano. Me hice una serie de preguntas mientras estaba en este estudio bíblico. Una pregunta que me hice es: ¿Dios les salvó la vida porque tenían mucha fe? ¿Dios les salvó la vida porque Pablo es un hombre de fe? ¿O Dios le salvó la vida porque es un Dios misericordioso? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué crees tú que sucedió? Pon tus respuestas aquí. Pon tus respuestas en los comentarios. ¿Será que la fe de Pablo tuvo que ver para que Dios trajera salvación? ¿O es un acto de misericordia y del plan divino? Mi hermano, nuestra fe no mueve a Dios. Y quizá esto otro también choque contigo, porque muchas veces se nos ha enseñado que nuestra fe es la que mueve a Dios. Pero si nuestra fe mueve a Dios, quiere decir que Dios no es soberano. Si yo tengo fe lo suficiente para algo, aunque Dios no lo quiera hacer, pero como tengo fe, está obligado a hacerlo. Quiere decir de que no es soberano. Y entender la soberanía de Dios quiere decir que Él hace como Él le place. La soberanía de Dios es de que Él hace como Él cree que es correcto. Entonces nuestra fe es buena, debemos fortalecerla, debemos usarla, es una herramienta que se nos ha dado, es un don mismo del Espíritu de Dios. Pero nuestra fe, mi hermano, no mueve a Dios. Así que no hay salvación aquí porque Pablo es un hombre de fe. Si Pablo hubiera muerto, tampoco quiere decir de que no era de fe, por eso murió. No, hay un plan de parte de Dios atrás, por eso hay salvación. El evento milagroso, recuerda, estamos en el libro de Hechos,
está captando la atención de muchos, y estos muchos pueden acercarse al Evangelio. Pero no se trata la fe de alguien que provoca que Dios se mueva. No, mi hermano, nuestra fe no mueve a Dios. Dios es soberano y está por encima de nuestra fe, ¿no? ¿Cómo miras el liderazgo de Pablo en medio de esta crisis? ¿Cómo ves todo lo que Pablo hizo en medio de esta crisis? Un hombre que estuvo en oración, un hombre que estuvo animando a los desanimados en medio de la crisis. Él está también en la crisis, pero él está animando a los que están desanimados. La esperanza perdida está invadiendo a esta multitud. Y Pablo está entre esta multitud, pero Pablo está luchando para que la esperanza se mantenga viva. Esta es la función de la iglesia en medio de este mundo que está en una crisis enorme. De una o de otra forma, como iglesia, debemos inyectarle al mundo esperanza. Esperanza que está depositada en el Señor. Esperanza que se encuentra solamente en la salvación de Jesucristo. El mundo allá afuera anda sin esperanza. El mundo allá afuera anda cada uno en sus tormentas y en sus naufragios. Y andan sin esperanza. Andan sin un mensaje del Señor. Pablo trae un mensaje de Cristo. Pablo trae una visión. Y trae una esperanza viva. Iglesia, debemos nosotros inyectar esta chispa de esperanza al mundo allá afuera. No permitas que tu luz como creyente se apague. Tú como creyente debes ser el que motiva al mundo a acercarse a Cristo y encontrar en Él su esperanza y motivarle, así como Pablo lo hizo. Ese es el liderazgo que la iglesia debe tener en el mundo. Cuando hay dificultades, ahora estamos en una amenaza de recesión, estamos en una amenaza de que el trabajo se va a acabar, estamos en una amenaza de que la comida va a ser limitada, estamos en ese tipo de amenazas. ¿Cuál es la luz de la iglesia en medio de esta tormenta que amenaza con la vida de muchos? ¿Cuál es la luz de la iglesia? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Luz. Cuando la escritura dice que somos la luz del mundo y debemos ser una luz en medio de la oscuridad, que somos una ciudad asentada sobre un gran monte, es en estas circunstancias donde debemos brillar, mi hermano, mi hermana. Así que, tremendo el liderazgo de Pablo en medio de esta lectura que hemos hecho, ¿no? Y el ejemplo que pone. No solo dice que tiene esperanza, sino que vive la esperanza. Los motiva a seguir adelante, les motiva a mantener la esperanza viva, les dice coman y pone el ejemplo y se pone a comer. Vemos a un Pablo que no solamente dice, sino que hace también. También da las evidencias de que está animado y que está seguro de que la palabra que recibió es verdad y se va a cumplir. Así que así debemos nosotros tener ese liderazgo, mis hermanos, en este tipo de circunstancias. No sé qué circunstancias esté pasando tu familia, pero si tú eres creyente, tú tienes que brillar allí. No sé las circunstancias difíciles que esté pasando tu comunidad, pero tú como creyente tienes que ser la luz ahí. No importa, iglesia amada, no importa las circunstancias que esté pasando en tu país, pero tú tienes que ser la luz en medio de esas circunstancias. Inyecta esperanza que se encuentra en Dios, ¿no? Así que espero que el Señor haya hablado de tu vida, y esta es una esperanza que tenemos nosotros que fortalecer día a día. Las tormentas amenazan, pero recuerda que el creyente todas las cosas obran para bien. Vamos a cerrar nuestros ojos, mi hermano, mi hermana. Deja tus comentarios si quieres responder algunas de las preguntas, nos encantaría saber. O déjanos saber qué es lo que Dios habló a tu vida. ¿Cuál es la esperanza que queda en tu corazón después de esta lectura y de estos comentarios? ¿Cuál es la esperanza que queda en tu corazón? ¿Qué área de tu vida se fortalece? Nos gustaría escuchar eso. Y un saludo a toda la gente por allá. Hay mucha gente en Sudamérica, hay gente en Europa que nos está viendo también, gente acá en América del Norte, Centroamérica también. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias porque esta historia nos hace reflexionar en nuestra vida el día de hoy.
cómo nosotros respondemos ante estas crisis. ¿Cómo nosotros respondemos ante estas circunstancias? ¿Cómo debemos responder ante esta vida? Y solamente en ti, Dios, encontramos la fortaleza que necesitamos. Así que ayúdanos a hacer luz, como Pablo lo fue. Y ayúdanos, Señor, a creer de que el plan que tú tienes para nuestras vidas se va a cumplir. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi hermano, es un verdadero gusto poder estar acá contigo siempre. Espero que el Señor haya hablado tu vida. Espero haber sido útil en esta enseñanza. Y recuerda, estamos a las 7 los miércoles, a las 7 los viernes y los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like al video, compártelo en tus redes sociales, compártelo con amistades, aquel que necesita escuchar este mensaje. Me encantó este pasaje, me encantó lo que Dios habló a mi vida. Espero que haya sucedido lo mismo contigo, así que compártelo. Déjale saber estas cosas a aquel que necesita saberlas. Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.